Alabado sea el nombre de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, que estos tres hermanos son uno. Y la semana pasada iniciamos un tema que he titulado Conociendo a Dios. Un tema que debe de ayudarnos a nosotros a conocer un poco más de nuestro Creador para ayudarnos de igual manera a poder mejorar nuestra vida espiritual. Decíamos, hermanos, la semana pasada que lo que nosotros hacemos, como nosotros pensamos, como nosotros actuamos, vestimos, como nosotros adoramos a Dios, realmente viene a formarse por el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Entre más conocemos a Dios, más somos, hermanos, como Dios y más le agradamos. Ese es el punto aquí. Entonces, a través de los atributos de Dios vamos a estar considerando cada uno de estos atributos que solamente los posee nuestro Creador: su aceidad, soberanía, santidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad, amor, su fidelidad y su ira. Estos son 10 de los atributos que estaremos considerando a través de esta serie. Probablemente agreguemos más adelante, hermanos, pero todo depende de cómo vamos con el tiempo, ¿verdad? Pero el punto es este, y mi propósito en lo personal es conocer más a mi Dios. Yo quiero conocer más a mi Dios, porque yo sé que al conocerlo más a Él, más me voy a enamorar de Él, y más voy a querer estar con Él, y más voy a querer agradarlo a Él. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué conocer más de Dios? Bueno, precisamente por esto. Y la pregunta se la hago a usted también, y usted que nos está viendo por el Facebook Live. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Hermanos, honestamente le digo, la mayoría de nosotros, como el resto del mundo, conoce de Dios, pero no conoce a Dios. La diferencia está en que el conocer de Dios es simplemente saber que existe por allí un ser que se dice ser el Creador, que se dice ser el Padre de todos sus criaturas, que se dice ser aquel ser que envió a su Hijo para redimir y rescatar al mundo. Dentro de la iglesia también tenemos un concepto, ¿verdad?, de la persona de nuestro Dios, y el problema es que todavía, hermanos, nos falta conocer a Dios. Conocemos de Dios. Podemos nosotros conocer muchas cosas concerniente a nuestro Dios, pero lamentablemente el problema está en que no hemos conocido a Dios todavía. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo, cuando dice esto, lo dijo, hermanos, con mucha razón, ya que en Hechos capítulo 18, versículo 11, cuando inició la iglesia ahí en Corinto, el apóstol Pablo se detuvo en Corinto 1 año y medio. Estuvo 1 año y medio enseñándoles a la iglesia de Corinto lo concerniente al Creador. Les habló, hermanos, del Creador, les habló de nuestro Señor Jesucristo y les habló del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, a pesar de ese año y medio que el apóstol Pablo estuvo allí, lamentablemente todavía había algunos que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y la manera en que nosotros podemos saber esto es a través de hacer un recorrido a través de la primera carta a los Corintios. Esta primera sección la vimos la semana pasada. ¿Cómo se sabe que ellos, lamentablemente, algunos de ellos no conocían a Dios? Bueno, porque estaban divididos. Hermanos, aceptaron la fornicación,
tenían pleitos ante los incrédulos, tenían problemas en el matrimonio. También había mucho orgullo en el corazón de algunos de ellos. Había falta de cuidado para con los siervos de Dios, en especial el apóstol Pablo. Hermanos, también lamentablemente estaban practicando y aceptando la idolatría. Y por último, lo que hablamos al final de la semana pasada fue la vestimenta. Otra vez, todos estos puntos le revelaban al apóstol Pablo que había algunos en Corinto que todavía no conocían a Dios. Hoy en esta ocasión, hermanos, vamos a ver lo que sigue de la lista y vamos a terminar, hermanos, hablando de la razón por qué no se conoce realmente a Dios. Esto es al final. Pero número 9, otra razón por la que se sabía que ellos o algunos de ellos no conocían a Dios era por la manera que estaban llevando la cena del Señor. El apóstol Pablo, ¿no creen ustedes que el apóstol Pablo ya les había explicado a ellos cómo llevar la cena del Señor, cómo practicar la cena del Señor, cómo se realizaba la cena del Señor, qué significado tenía, etcétera? Hermanos, pero lamentablemente, puesto que algunos de ellos no estaban poniendo atención, o por otro lado dijeron, bueno, está bien lo que dijo el apóstol Pablo, pero nosotros lo vamos a hacer así. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente, hermanos, había un desorden, un desastre total en cuanto a este acto de adoración. Cuando usted lee estos pasajes, versículos del 17 al 34, usted se puede dar cuenta cómo es que estos hermanos, lamentablemente, había un pensamiento muy carnal concerniente a la cena del Señor, porque ellos empezaron a realizar la cena del Señor como si fuera una cena común, como si fuera cualquier cena, como quien se sienta en su casa con su familia y se sirve un plato de comida y uno se aprovecha de ese plato y se lo come, ¿verdad? Otra vez ellos empezaron a mirar la cena del Señor de esta manera y a llevarla de esta manera, ¿verdad? Como una cena común. Entonces dice el apóstol Pablo, la cena del Señor no es una cena común, es una cena en la que todos nosotros debemos de estar haciendo memoria del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y también es una cena que nos ayuda a entender y a saber que el Señor va a regresar nuevamente por segunda vez para llevarse consigo a la iglesia. Entonces, estas cosas tuvo que el apóstol Pablo explicarles de una manera más clara en esta carta. ¿Por qué? Bueno, porque había algunos que lamentablemente todavía no conocían a Dios. Número 10, había lamentablemente menosprecio entre ellos mismos. Por ejemplo, cuando usted considera allí Corintios, vamos allí a Corintios, cuando usted considera el capítulo 12, usted puede ver, hermano, ahí en primera a los Corintios, en el capítulo 12, cómo es que ellos estaban haciendo diferencia entre dones espirituales. Tenían el don de lengua como el primero, como el más importante, y los otros dones eran menos importantes. Pero el apóstol Pablo, hermanos, les aclaró a ellos y les dijo, miren, honestamente, todos los dones son importantes, pero si ustedes pudieran profetizar, sería aún mucho mejor. ¿Por qué? Porque todos serían edificados. ¿De qué nos sirve o de qué te sirve a ti hablar en otro idioma en el que nadie te entiende? De nada te va a servir porque nadie va a salir edificado. Por otro lado, si profetizas, y ahora está en cuanto a esa palabra, hermano, se está refiriendo a hablar la palabra de Dios. Si tú profetizas de una manera clara, hablas la palabra de Dios de una manera clara, entonces el pueblo de Dios, la iglesia, se va a edificar. Entonces, otra vez, tenían ese menosprecio, ¿verdad?, hacia aquellos que
que no tenían el don de lenguas. Estaban menospreciando a estos que no tenían el don de lenguas. Y esto, hermanos, era señal de que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Hoy en día también, lamentablemente, hay mucho menosprecio dentro de la iglesia del Señor. Por un lado, están aquellos que menosprecian a los que quieren predicar la sana doctrina. Y lamentablemente, hermanos, cuando una persona se presenta en el púlpito y les presenta la palabra de Dios, la sana doctrina como es, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Es menospreciado automáticamente por algunos en la audiencia, a tal grado que no vuelven a invitar a ese predicador a la congregación o a la campaña o a la serie que se llevó a cabo. Lo menosprecian, hermanos. Y otra vez, es un menosprecio a la palabra de Dios, la palabra sana de nuestro Dios. Y podemos poner más ejemplos, pero el punto está, hermanos, en que esto sucede, ¿por qué? Porque hay algunos que todavía no conocen a Dios. Se para un predicador, hermanos, payaso en el púlpito. Se para un predicador que les llega a las emociones y los hace llorar y reír. Y se para uno que predica la sana doctrina y los exhorta y los reprende. Pero cuando salen de allí, hermanos, usted lo sabe, a lo mejor nosotros mismos hemos caído en ello, ¿verdad? De que, ay, qué bonito predicó el hermano, ¿verdad? Ay, excelentes ilustraciones que dio. Ay, realmente me llegó al corazón. Oye, y el hermano aquel que predicó la sana doctrina, pues predicó bien, pero honestamente yo creo que le faltó al hermano, no lo sentí. Y otra vez, hermano, el punto es ese, que ¿por qué pasan estas cosas? Porque hay algunos que no conocen a Dios. Pues queremos sentir emoción dentro de nuestro corazón, antes de sentir, hermanos, ardor y reprensión en nuestro ser para hacer un cambio en nuestra vida. Ahora bien, el capítulo 13 de 1 Corintios, vemos ahí cómo es que también había falta de amor. Nuestro hermano José trajo un tema muy bueno, muy excelente referente a este capítulo, hermanos. Pero el punto aquí es el siguiente, miren. Había menosprecio en el capítulo 12, pero realmente ese menosprecio que se estaba realizando era precisamente por falta de amor. Y por eso es que ahora el apóstol Pablo en el capítulo 13 viene a explicarles. Yo les voy a enseñar un camino mejor, dice el apóstol Pablo. Y viene a decirles, hermanos, en el versículo 8, miren, las profecías se acabarán y la ciencia cesará y hermanos, y se acabarán las lenguas. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo esto, hermano, le estaba tratando de explicar que el amor es sobre todas las cosas. Que no pongan su mirada en las lenguas, porque a fin de cuentas las lenguas se van a terminar, van a pasar. Las lenguas era simplemente por un periodo de tiempo mientras se establecía lo perfecto, ¿verdad? Que era la palabra de Dios y una organización completa dentro de la iglesia también, hermanos. Entonces, otra vez, todo esto va a acabar. No pongan su mirada en ello. Pero todo esto era porque se realizaba esto, hermanos, por falta de amor. Y por eso Pablo al final de este capítulo les dice, miren, yo sé que hay tres cosas muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son muy importantes, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Bueno, porque la fe, hermanos, y la esperanza van a terminar cuando el Señor venga en su segunda venida. Ya no hay que esperar nada. Ya no hay que tener fe en que el Señor va a regresar, porque ya lo vamos a estar viendo. Pero el amor va a seguir. El amor es eterno. Por eso es que 1 Juan, en el capítulo 4, dice Juan, Dios es amor. Porque Dios es eterno y el amor es eterno. El amor es para siempre. Entonces el amor es lo más importante dentro de nuestra vida, hermanos. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Si no hay amor en nosotros, lamentablemente, hermanos, esto quiere decir que todavía no conocemos a Dios. Ese es el punto. En el capítulo 14, el apóstol Pablo viene a explicar, hermanos,
y nos viene a hablar concerniente a la vanagloria. Es importante que sigamos el amor, dice el apóstol Pablo empezando en el versículo 1. Sigan el amor. Y otra vez, ellos estaban vanagloriándose porque se creían más importantes que sus hermanos. Y esto no debería de ser así. Estaban menospreciando a aquellos que tenían dones que según para ellos eran menos importantes que el don que él tenía o que éste tenía. Pero otra vez, no debería de ser así. En el capítulo 15 vemos nosotros, hermanos, que hay una confusión, hay una confusión allí. Y precisamente aquí es donde sacamos nosotros el pasaje que leímos anteriormente en el capítulo 15, versículo 34, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, había hermanos dentro de la congregación que pensaban que mientras estaban vivos y si venía el Señor en su vida, entonces había esperanza de irse con el Señor. Pero por otro lado estaba este pensamiento que decían, bueno, si yo estoy en el Señor y muero antes de que el Señor venga, entonces ya no hay esperanza para mí, porque no hay resurrección de muertos. Esta era una mentalidad saducea, una mentalidad, hermanos, que estaba se había infiltrado dentro de la mente de algunos de ellos, porque no conocían a Dios. Por eso Pablo les dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué? Porque otra vez, si nos vamos a salvar mientras estamos vivos físicamente, y cuando morimos ya no hay esperanza, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Pero no es así, sino que Cristo resucitó y Él nos ha prometido que nosotros también vamos a resucitar en aquel día. Pero otra vez, esto, hermanos, ya estaba en duda porque no conocían a Dios. Por último, en el capítulo 16 nos habla de la ofrenda. La ofrenda era muy importante y el apóstol Pablo viene a enseñarles a ellos la importancia de ofrendar cada primer día de la semana, porque era en el primer día de la semana, hermanos, cuando la iglesia se reunía. Más adelante, si tengo la oportunidad, hermanos, si todavía estamos vivos, me gustaría traer un tema sobre qué día debemos de adorar, sábado o domingo, porque honestamente, lamentablemente, hay fuera de la iglesia del Señor mucha confusión en cuanto a esto. Hay quienes nos juzgan porque decimos nosotros que debemos de adorar el primer día de la semana. Y dicen que no, es el sábado cuando debemos de servir y adorar a Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Otros han dicho, es que ese mandamiento se estableció en los años 300. Ese mandamiento de cambiar el sábado al domingo fue en los años 300 y por eso es que ahora la iglesia adora el domingo, ¿verdad? Todo esto, hermanos, si Dios nos da la oportunidad, me gustaría presentar un tema que revele estas creencias, esta historia, y después hablar con la Biblia, qué es lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, concerniente a ello. Pero el punto es este: la ofrenda también, había confusión. Pablo tenía que aclararles a ellos concerniente a la ofrenda y para qué era la ofrenda y estas cosas. Entonces, otra vez, todo esto, hermanos, estos problemas que había en Corinto, era precisamente porque no conocían, algunos de ellos no conocían a Dios. Ese es el punto aquí. Entonces, fíjense, pónganse a pensar ahora de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si todos en Corinto hubieran conocido a Dios a la perfección? ¿Hubiera habido estos problemas? ¿Hubieran habido estos problemas? No, hermanos, no. Ni siquiera tuviéramos la carta de firmar los Corintios. ¿Por qué? Porque otra vez, al conocer a Dios realmente, esto, hermanos, nos va automáticamente a ayudar a nosotros a servir a Dios como Él lo pide, como Él se lo merece, y con todo nuestro amor y con todas nuestras ganas lo vamos a hacer, hermanos. Nos vamos a enfocar solamente en Dios. Aquí Dios es el que importa. Hermano, honestamente, aquí Dios es el único que importa. Nosotros somos, dijo David, somos polvo. Somos más que polvo, hermanos. Y si estamos aquí es porque, bueno, y más adelante vamos a hablar de ese atributo, es por la misericordia de Dios. ¿Es la verdad?
Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Por qué es que hay algunos todavía dentro de la iglesia, hermanos, que no conocemos a Dios? Bueno, miren lo que dice Efesios en el capítulo 5, versículos 15 y 16, y Colosenses, el paralelo, capítulo 4 y versículo 5. En estos pasajes, el apóstol Pablo nos dice una verdad irrefutable, una verdad muy, pero muy importante que nosotros en el que nosotros debemos de meditar. Dice el apóstol: mirad pues, empezando en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque los días son malos. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tanto la palabra, hermanos, que encontramos en el versículo 16 al iniciar, aprovechando, como la palabra que encontramos en el capítulo 4, versículo 5 de Colosenses, redimiendo, es la misma palabra griega. La misma palabra griega. Y lo que quiere decir esta palabra, hermanos, es lo siguiente: tenemos que libertar el tiempo, tenemos que rescatar el tiempo, tenemos que aprovechar lo mejor posible del tiempo que tenemos. Hermanos, tenemos que hacer un buen uso de nuestro tiempo. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, hacer buen uso, trabajar diligentemente, hermanos, rescatando el tiempo para que de esta manera lo podamos aprovechar al máximo. Una cosa que debemos pensar es en lo siguiente, y le voy a mencionar dos frases importantes. Lo que tejemos en el tiempo lo usamos en la eternidad. Lo que tejemos en el tiempo lo usamos en la eternidad. ¿Entendimos el punto? Otra vez, lo que tejemos en el tiempo, cuando una persona teje, está haciendo un vestido, ropa. Entonces imagínese usted que le dan tiempo para acabar la vestimenta y usted no toma su tiempo para hacerlo, y después le dice: bueno, eso que tú tejiste, ese vestido que tú hiciste es el que vas a usar para tal evento. Entonces tienes tanto tiempo para poder realizar, ¿verdad?, ese vestido, esa vestimenta, y poder usarlo. Imagínate que llegas al evento medio desnudo, semidesnudo. No. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no aprovechaste el tiempo que se te dio. ¿Fue suficiente el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque va a haber algunos ahí en ese evento que van a estar completamente vestidos. Es un ejemplo, ¿verdad? Solamente. Ahora, no se puede matar el tiempo sin dañar la eternidad tampoco, ¿verdad? Es una verdad muy importante. No se puede matar el tiempo sin dañar la eternidad. Esto es, ¿tú quieres gastar tu tiempo? ¿Tú quieres matar tu tiempo aquí en esta tierra? Bueno, déjame decirte que lo único que estás haciendo, estás dañando la eternidad, estás afectando lo que sigue de tu vida. No va a haber nada bueno a lo que sigue de tu vida si tú gastas tu tiempo. ¿Ve? Entonces, el punto es este: hay que saber rescatar, hay que saber aprovechar lo mejor posible, hermanos, hacer buen uso de la oportunidad que Dios nos está dando ahorita, hacer muy buen uso, para poder de esta manera, otra vez, aprovechar el tiempo. Ahora, déjame se lo pongo de esta manera. Tenemos 24 horas en el día, hay 24 horas al día. 8 horas, y otra vez, esto que voy a mencionar aplica a la mayoría de nosotros. A la mayoría de nosotros. ¿Dormimos cuántas horas? 8 horas, aproximadamente. Trabajamos 8 horas. Puse allí 2 horas para comer, no en una sentada, ¿verdad?, pero durante el día. 2 horas para comer. ¿Okay? De 1 a 2 horas en el tráfico, depende de dónde trabajemos. Entonces tenemos
ahí estamos gastando tiempo. 1 hora en el baño, ya sea para tus necesidades y para asear el cuerpo y estas cosas. Entonces, y tenemos 1 hora a 2 horas para la familia. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hermanos, y restamos 24 horas a estas horas que mencionamos a continuación, tenemos un total de 2 a 3 horas libres al día. 2 a 3 horas libres al día. ¿Ok? Entonces, de lunes a viernes, fíjese, de lunes a viernes tendríamos nosotros de 10 a 15 horas libres entre la semana, de lunes a viernes nada más. 10 a 15 horas libres aproximadamente. ¿Ok? ¿Son bastantitas, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Son bastantitas. Ok. El sábado, que es cuando la mayoría descansa. ¿Okay? ¿Cuántas horas aproximadamente se tiene libres el sábado? Un promedio de 6 a 8 horas libres, hermanos. El sábado. 6 a 8 horas libres. Ok. Fíjese, el domingo le damos 3 horas al Señor. Ahorita nada más le estamos dando 2, hermanos. Pero solamente son 3, ¿verdad? El miércoles le damos 1. Entonces vamos a ir, son 4 horas. 4 horas para el Señor. Entonces nos quedan, el domingo nos quedan 8 horas libres. Ahorita tenemos 9 horas libres, hermanos. ¿Eh? Libres. Ahora otra vez. Libres. Lamentablemente es triste porque es el día del Señor, ¿verdad? No deberían de ser horas libres. ¿Me entienden? Ahora, el total de horas que tenemos libres, hermanos, en la semana, hablando de domingo a domingo, son de 26 a 34 horas libres. 26 a 34 horas libres. Es un promedio. Es un promedio. Otra vez, ¿nos está dando suficiente tiempo el Señor, hermanos, para conocerle? Sí, ¿verdad? Yo creo que más que suficiente. Es bastante el tiempo que nos da el Señor, hermanos. Es mucho el tiempo que nos da Dios. Ahora, la pregunta sería, ok, si Dios nos está dando todo ese tiempo para usarlo y para aprovecharlo, para rescatarlo, para usarlo diligentemente, hermanos, para Él, y todavía no hay un cambio en nuestra vida, hablando de cada uno de nosotros, no piensen en alguien más, piensen en usted, yo pienso en mí, piensen en usted. Si tengo todas esas horas libres que el Señor me está dando para poder prepararme para Él, ¿qué es lo que me dice a mí que yo no lo estoy aprovechando? ¿O qué estoy haciendo yo, vamos a decir, en todas esas horas que el Señor me está dando libre? ¿Qué estoy haciendo yo en todas esas horas que el Señor me da libre? Bueno, algunos nos ponemos a ver televisión. Okay. Algunos nos ponemos a ver televisión. Otra vez, no me malentienda, no estoy diciendo que ver televisión es pecado. 1, 2, depende de lo que está viendo también, ¿verdad? Pero el punto es este. Si esas 26 a 34 horas, hermanos, que tenemos libres, las usamos para la televisión, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Eh? Si lo usamos para el deporte, estamos en el deporte más tiempo todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos, otra vez, no estoy diciendo que jugar un deporte o estar en un equipo es pecado, no me malentienda, ¿okay? Porque yo sé que aquí hay fanáticos. Allá está atrás, no estamos fanáticos. Pero otra vez, no me malentienda. El punto es cuando usamos de más tiempo para estas cosas. ¿Okay? No quería llegar aquí, hermanos, pero es muy cierto eso. Y esto lo digo por mí. ¿Cuánto tiempo no gastamos en nuestros aparatos electrónicos, en nuestro celular, hermanos? ¿Cuánto tiempo no gasto yo? Mira, según el promedio, hermanos, dicen que gastamos, fíjese, yo no sé qué tan cierto será esto, pero según el promedio dicen que gastamos 8 horas al día en el celular. Eso es el promedio, no digo todos, pero el promedio.
8 horas al día en el celular. ¿Haciendo qué, hermanos? ¿Haciendo qué? Bueno, si estás haciendo algo bueno, porque otra vez puedes usar esto, hermanos, estos aparatos los puedes usar para bien, ¿verdad? Tú puedes tener un celular y tú puedes gastar tiempo en el celular leyendo la Biblia, puedes tener tu Biblia ahí, puedes tener comentarios, puedes mirar predicaciones, puedes mirar, hermanos, investigaciones concerniente a Dios, etc. Estás aprovechando, pero el punto es este. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que estamos gastando nuestro tiempo en qué cosas. Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué más, hermanos? Ayúdenme. Snapchat. ¿Qué más? YouTube. Okay, YouTube. Videojuegos. Etcétera, ¿verdad? Hermanos, gastamos mucho tiempo en este aparato. Por eso lo puse así, ¿verdad? Estamos encadenados a él. Estaba viendo ¿cómo le llaman? Algo un tanto cómico, ¿verdad? Estaban dos bebitos, hermanos, viéndose el uno al otro y cada quien traía su chupón. Y luego de repente estaba el papá ya bien desesperado, pasaban ahí en la caricatura, bien desesperado el papá buscando el celular. Y le dice el bebecito al otro bebecito, dijo, oye, yo creo que el celular es como el chupón para nosotros, ¿verdad? Porque si lo pierden, mira cómo se desesperan los adultos, dice. Otra vez tanto cómico, pero es cierto esto, hermanos. Nos desesperamos por el celular y otra vez estamos gastando mucho tiempo en él, mucho mal tiempo, no estamos aprovechando el tiempo con el celular. Hermanos, fiestas, en las fiestas, probablemente cada fin de semana puedas tú ir a una fiesta o con los amigos a pasear y gastas tiempo. Otra vez, no estoy diciendo, no me malentienda, no estoy diciendo que está mal ir a fiestas, que está mal que conviva uno con los hermanos, con amigos. No estoy diciendo esto. Lo que sí estoy diciendo es que gastamos más tiempo en esto que en Dios, hermanos. Ese es el punto. Entonces, disculpen, hermanas, no quería llegar aquí tampoco, ¿verdad? Shopping, compras. Gastamos a veces mucho tiempo en esto, en las compras. He oído personas, y más hermanas, que me han dicho, es que yo me voy de compras porque me relajo. Y otra vez, no tiene nada de malo que se relaje, está bien, ese no es mi punto, hermanas. Digo hermanas porque son las que más les gusta el shopping, ¿no? Nosotros de hombres como que nomás es lo que vamos a dar, ¿no? A veces nomás es lo que vamos. Y ya llegamos, lo agarramos y nos esperamos ahí un rato a que las mujeres miren lo que están viendo, y al último no salen con nada, ¿verdad? El punto es este, ¿verdad? El punto es este, que otra vez se está gastando mucho tiempo, hermanas, ¿verdad? En esto. Y a lo que voy es esto, dicen algunas hermanas, es que cuando yo me siento estresado o estresada, yo me voy shopping, me voy de compras. Ok, está bien, pero el punto es este. Si siempre que te estresas te vas shopping, entonces eso ya no es bueno. ¿Por qué mejor no te pones a leer la Biblia? ¿Ah? Para desestresarte. Otra vez, es el punto. ¿O por qué mejor no le hablas a un hermano para tener un estudio? O para platicar, en cuanto a Dios, una hermana, para platicar de Dios, sentarse a la mesa, tomarse un café y hablar, ¿verdad? De Dios. Es mejor. El trabajo es necesario, hermanos, pero a veces se usa, el hermano José ahorita mencionó en cuanto a eso también, a veces el trabajo se usa como una excusa para no conocer a Dios. No estamos hablando de que el trabajo es malo, no, estamos hablando de cuando tú usas el trabajo como una excusa para no conocer a Dios. ¿Ve? Porque a veces pasa esto, tú trabajas tus 8 horas y dices tú, ok, yo quiero meter overtime. No te están forzando en el trabajo, no te están diciendo en el trabajo, hey, van a tener que trabajar tantas horas. No es mandatorio, no es mandatorio. Pero tú mismo
Tú mismo vas y dices, yo quiero trabajar más horas, quiero trabajar el domingo también. ¿Okay? Ahí es donde está el problema. Otra vez, la escuela. La escuela no debe de ser una razón para no conocer más de Dios. No debería. Yo sé que a veces es muy estresante la escuela. Yo estuve en la escuela, pues no lo sabía. Yo estuve en la escuela y había ocasiones en que era muy estresante, pero otra vez, todo está en que uno se organice bien. ¿Verdad? Y si no sabe organizarse, hay hermanos y personas que saben organizarse y ellos te pueden ayudar. Bueno, yo soy bien desorganizado, honestamente, en cuanto a eso. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hago? Pues yo trato de buscar información que me ayude a organizar el tiempo, ¿verdad? Porque ese es el punto. A veces no es que no tengamos tiempo, a veces que lamentablemente no lo organizamos bien y lo gastamos, lo malgastamos, hermanos. Entonces el tiempo es muy importante. Si seguimos así, nunca vamos a conocer a Dios y mucho menos vamos a sentir el deseo de conocerlo aún más. Hermanos, estas cosas que mencioné otra vez, no lo hago para atacar, honestamente les digo, no lo hago para atacar a nadie, lo hago para que hagamos conciencia todos, de lo que estamos haciendo todos. Yo no me estoy excusando, no estoy diciendo yo no lo hago, todos lo hacemos. ¿Y por qué sabemos esto? Miren, póngase a meditar y a pensar en las congregaciones de la iglesia del Señor. Póngase a pensar y a meditar en ello. Cuando usted va a una campaña, mire, aquí va un ejemplo. Cuando usted va a una campaña, primero, ¿cómo se visten los hermanos? ¿Cómo andan vestidas las hermanas? Primero. Segundo, cuando usted se sienta con algún hermano para convivir con él en el momento de convivencia, después de que se acabó la predicación, hermanos, fíjese, después de que se acabaron los mensajes, fueron varios, nos sentamos a la mesa. Sea bien honesto usted. ¿Hablamos de lo que se predicó? ¿Hablamos de lo que se dijo del púlpito? ¿Hablamos de algún pasaje que mencionó el hermano? No, bueno, al menos la mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo que usted no lo hace. Pero nos sentamos, hermanos, y cuando convivimos, decimos, es que queremos convivir con los hermanos, ¿verdad? Ok. Y otra vez, no estoy diciendo que está mal. El punto es este, que nos juntamos a convivir, hermanos, y no hablamos de la palabra de Dios. Para nada, Dios no sale a la luz. Por otro lado, lo que sí sale, y ese fue un error que yo cometí por muchos años, hermanos. Nos juntábamos y era puro bromear, chistear y hacer burla y chismear. Yo le estoy diciendo lo que yo estaba haciendo, hermanos. Entonces, sí decíamos, ay, qué padre estuvo el convivio, nos relajamos, ay, qué pura risa, qué bien bailar, hombre, que el hermano quiso a todo dar, y que el hermano, y cómo se le ocurrió esto. Hermanos, nos vamos a la casa hablando más de las bromas, de los chistes del hermano, que de lo que se predicó. Todo esto, hermanos, es señal de que no conocemos a Dios. Y por eso las congregaciones estamos como estamos. Estamos, lamentablemente, como la congregación de Corinto, algunos, ¿verdad? Entonces, si seguimos así, hermanos, nunca vamos a conocer a Dios, nunca vamos a mejorar como personas, nunca vamos a mejorar como congregación, nunca vamos a crecer, siempre vamos a estar enanos, niños, débiles, llorando, quejándonos. Miré una película y me gustó mucho el mensaje que trajo la película. Una muchacha, a lo mejor usted ya la ha visto, se llama I Love Kennedy, o Love Kennedy. Mírenla si la puede ver algún día. Love Kennedy. Esta muchachita, hermanos, a la edad de unos 15, 16 años, contrajo una enfermedad, no recuerdo su nombre, pero contrajo una enfermedad en la que el cerebro, hermanos, le empezaba a fallar, a tal grado que empieza uno a perder la vista y al final se apaga el cerebro y se muere la persona.
y empiezas a perder el sentido del habla y movimientos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta muchachita, otra vez una película, pero basada en la vida real. Esta muchachita, hermanos, entra, o sea, la coach de las porristas, las cheerleaders, ¿verdad? Le habla a la mamá y le dice: quisiéramos que tu hija estuviera en el equipo de nosotros para ayudarla. Básicamente es lo que querían hacer, ¿verdad? Ayudarla. Y van y le dicen a la muchachita que si quiere ingresarse al equipo de las porristas, y ella estaba bien emocionada, ¿verdad? Bien contenta, y decía: ay, qué padre, esto es un sueño para mí, gracias por aceptarme. Hermanos, y todas las porristas la querían mucho, ¿verdad? A la muchacha. Y en una ocasión, cuando estaban todas sentadas en el gimnasio, llega la coach, ¿cómo se dice coach en español? La entrenadora, ¿sí? Llega la entrenadora, hermanos, y les dice: ¿qué está pasando con ustedes? Ya no están dando el 100. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Ya no están haciendo los movimientos como deben de hacerlos. ¿Qué les está pasando? Deben de mejorar. Y la coach, hermanos, estaba exhortándoles a ellos, ¿verdad? Y luego de repente una de las estudiantes levanta la mano y dice: maestra, antes de que nos regañe, pudiéramos decirle la razón del por qué estamos como estamos, por qué no estamos haciendo nuestra tarea como debemos de hacerla. Y dice la coach: ok, empieza tú. Hermanos, y empezó una por una. Y cada una de ellas empezó a sacar una excusa del por qué no estaban haciendo las cosas como deben de hacerlas. Cuando llega, después cuando termina, le dice una de las porristas a la coach: oye, coach, pregúntele a Kennedy si ella tiene algún problema. Hermanos, ella casi ya no miraba a la muchachita. Para entonces ella casi no miraba, casi hablaba un poquito, pero ella tenía mucho ánimo. Y le dice la coach a la muchachita: oye, Kennedy, ¿tú tienes algún problema? Y le dice Kennedy: no. Y luego le dice la coach: a lo mejor no me entendió lo que le quise decir. Kennedy, ¿tienes algún problema que te esté afectando para no realizar las actividades que necesitas realizar? Y dice Kennedy: no, dice, pues yo las amo a todas y yo estoy bien contento de pertenecer al equipo. Hermanos, la coach y las que estaban ahí después nomás se agacharon, ¿verdad? Se agacharon así y dijeron: qué vergüenza. Y dice la coach: miren, con una sola palabra nos enseñó mucho esto, Kennedy, ¿verdad que sí, muchachas? Y las muchachas empezaron a llorar y dijeron: sí, coach, tiene usted razón, ¿verdad? Entonces el punto es este, hermanos: cuando no conocemos a Dios, nos excusamos de todas formas. Es que yo, es que el hermano, es que la actividad, es que el convivio, es que el maestro, es que el predicador, es que los niños, es que esto. Pero cuando realmente conocemos a Dios, hermanos, y estamos enamorados de Él, así como Kennedy, estamos bien agradecidos de pertenecer al equipo de Dios. Bien agradecidos, inmensamente agradecidos. Y queremos conocer más de Él. Miren estos dos pasajes, hermanos, y ya vamos a terminar. Estos dos pasajes que creo que son muy importantes, ¿verdad? Muy importantes y debemos de pensar en ellos. Por ejemplo, aquí en estos dos pasajes, primero lo que es el Éxodo 24. Cuando estaba estudiando esto con mis hijos, con mi familia, honestamente fue un pasaje que nos impactó, ¿verdad?, bastante a nosotros, porque fíjense lo que pasó. Estaban en el Sinaí y dice ahí versículo 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Hermanos, el zafiro es un azul, pero un azul tan hermoso, semejante al cielo cuando está sereno.
mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermanos, qué gran privilegio tuvieron estas personas. Dice allí, hermano, fíjese, era tan hermoso Dios que aún los pies, aún donde él estaba pisando, dice, era de lo más sublime que ellos habían visto jamás. Pero el punto es este, que más adelante en Éxodo capítulo 33 y versículo 18, esto que Moisés miró, hermanos, Moisés fue aquella persona que convivía con Dios constantemente, pero hubo una cosa que le robó Moisés a Jehová, una cosa que le robó inmensamente. Dice ahí el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, Moisés estaba rogándole al Creador, al Todopoderoso, mirar su gloria. Lo que habían visto anteriormente no era la gloria de Dios, hermanos, no era la gloria de Dios, era simplemente una imagen que Dios les había proyectado a ellos en cuanto a su persona. Pero Moisés, hermanos, había quedado tan anonadado, había quedado tan admirado, tan enamorado de Dios, hermanos, que esto ya no era suficiente para él. Él quería conocer más de Dios. Por eso después viene y le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Ese es el sentimiento que todos debemos de tener, hermanos, como hijos de Dios. Mirar la gloria de Dios. Queremos ver a Dios. Queremos conocer más de Él. Pero esto no va a pasar, hermanos, hasta que empecemos a meditar en los atributos, cada uno de los atributos de nuestro Dios. Entonces vamos a revelar poco a poco, hermanos, los atributos de nuestro Dios. Y esto nos van a ayudar para querer conocer más de Dios. Y fíjese, déjeme decirle esta cosa, déjeme decirle esto muy importante. Entre más nos acerquemos a Dios, hermanos, fíjese, automáticamente ni siquiera lo vamos a pensar. Aquello que ahorita nos está dañando y nos está deteniendo y nos tiene estancados, que nos sentimos así, entre más conozcamos a Dios, hermanos, eso solito se va a ir, se va a caer. Solito. Y después vas a pensar y vas a decir, qué ingenuo era yo. ¿Cómo era posible que aquello me estuviera dañando mi fe? De veras que yo estaba tan débil. Porque ahora ya conoces más a Dios. ¿Queremos conocer a Dios, hermanos? Hay que rogar en cada oración conocerle más. Y no se trata de solamente el domingo, hermanos. Se trata de todos los días. Cuando demos los temas, tanto el hermano José, hermano Willy, como un servidor, llegue a su casa, vaya por el camino, hable de los temas, hable de Dios, cante de Dios. Usted como padre de familia, atienda a su familia, atienda a sus hijos, atienda a su esposa. Hermanos, nosotros los varones vamos a ser los primeros que Dios va a llamar. Los primeros. Y si no estamos cuidando de nuestra familia, hermanos, lamentablemente no la vamos a hacer, hermanos. Y probablemente de nuestra familia tampoco, porque se supone que nosotros somos los líderes, la cabeza. Fíjense, a veces nuestros hijos o nuestra esposa tienen hambre, hermanos. Quieren llenarse de la palabra de Dios. Y si nosotros como padres no les estamos ayudando, no les estamos alimentando, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a estar ahogando en su ser, en su sentimiento, y van a empezar a gritar a las afueras, van a empezar a buscar ayuda a las afueras para poder llenar ese vacío que solamente tú como padre puedes llenar. Encarguémonos de nuestra familia, hermanos, antes de que sea demasiado tarde.
antes de que se llegue el día en el que empecemos a llorar y a gritar y a pedirle perdón a Dios en el infierno. Dios los bendiga.